Capítulo 13. La oración y las misiones. Un día, por aquella época, oí un balido inusual entre las pocas cabras que me quedaban, como si las estuvieran matando o torturando. Corrí al establo y me encontré al instante rodeado por una banda de hombres armados. Me habían atrapado, tenían las armas en alto y esperaba morir al instante. Pero Dios me movió a hablarles con firmeza y bondad, les advertí de su pecado y de su castigo, les mostré que solo mi amor y piedad me llevaban a permanecer allí buscando su bien, y que si me mataban mataban a su mejor amigo. Les aseguré además que no tenía miedo de morir, pues al morir mi Salvador me llevaría al cielo y que sería mucho más feliz que en la tierra, y que mi único deseo de vivir era hacerles felices enseñándoles a amar a Jesucristo mi Señor. Entonces alcé las manos y los ojos al cielo y recé en voz alta para que Jesús bendijera a todos mis enemigos y me protegiera o me llevara al cielo según él viera que era lo mejor. Uno tras otro se me escaparon y Jesús volvió a contenerlos. Alguna vez una madre corrió más rápidamente para proteger a su hijo que llora en la hora del peligro que el Señor Jesús se apresura a responder a la oración creyente y enviar ayuda a sus siervos en su propio tiempo y forma, en la medida en que sea para su bien y su gloria. John G. Paton. Misiones es dar el Evangelio a aquellos de la raza caída de Adán que nunca han oído hablar de Cristo y de su muerte expiatoria. Significa dar a otros la oportunidad de oír de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo y permitir que otros tengan la oportunidad de recibir y aceptar las bendiciones del Evangelio, tal como lo tenemos en las tierras cristianizadas. Significa que aquellos que disfrutan de los beneficios del Evangelio dan estas mismas ventajas religiosas y privilegios del Evangelio a toda la humanidad. La oración tiene mucho que ver con las misiones. La oración es la sierva de las misiones. El éxito de todo verdadero esfuerzo misionero depende de la oración. La vida y el espíritu de las misiones son la vida y el espíritu de la oración. Tanto la oración como las misiones nacieron en la mente divina. La oración y las misiones son compañeras íntimas. La oración crea y hace que las misiones tengan éxito, mientras que las misiones se apoyan en gran medida en la oración. En un salmo que trata del Mesías, se afirma que se orará continuamente por él, y cada día se le darán bendiciones, Salmo 72:15. Se oraría por su venida para salvar al hombre, y se oraría por el éxito del plan de salvación, que él vendría a poner en marcha. La obra de Cristo, es el espíritu de las misiones. Nuestro Señor Jesucristo fue él mismo el primer misionero. Su promesa y su advenimiento compusieron el primer movimiento misionero. El espíritu misionero no es simplemente una fase del Evangelio, no es una mera característica del plan de salvación, sino que es su propio espíritu y vida. El movimiento misionero es la Iglesia de Jesucristo, marchando en formación militante con la estrategia de poseer todo el mundo de la humanidad para Cristo. Quien es tocado por el Espíritu de Dios es encendido por el espíritu misionero. Un cristiano antimisionero es un contrasentido. Podríamos decir que sería imposible ser un cristiano antimisionero debido a la imposibilidad de que las fuerzas divinas y humanas pongan a las personas en un estado tal que no las alineen con la causa misionera. El impulso misionero es el latido del corazón de nuestro Señor Jesucristo, enviando las fuerzas vitales de sí mismo a través de todo el cuerpo de la Iglesia. La vida espiritual del pueblo de Dios sube o baja con la fuerza de esos latidos. Cuando estas fuerzas vitales cesan, sobreviene la muerte. Por lo tanto, las iglesias antimisioneras son iglesias muertas, así como los cristianos antimisioneros son cristianos muertos. El engaño más astuto de Satanás, si no puede impedir un gran movimiento para Dios, es corromper el movimiento. Si él puede poner el movimiento primero y el espíritu del movimiento en el fondo, él ha materializado y corrompido completamente el movimiento. Solo la oración poderosa salvará al movimiento de ser materializado y mantendrá fuerte el espíritu del movimiento. La clave de todo éxito misionero es la oración. Esa llave está en las manos de las iglesias locales. Los trofeos ganados por nuestro Señor en tierras paganas serán ganados por misioneros orantes, no por obreros profesionales en tierras extranjeras. Este éxito será ganado más por la oración santa en las iglesias en casa. La iglesia en el hogar de rodillas, ayunando y orando, es la gran base de los suministros espirituales, los poderes de la guerra, y la prenda de la victoria en este conflicto terrible y final.
Los recursos financieros no son los verdaderos poderes de guerra en esta lucha. La maquinaria en sí misma no tiene poder para derribar muros paganos, abrir puertas eficaces y ganar corazones paganos para Cristo. Solo la oración puede hacerlo. La iglesia que ora gana la contienda. La iglesia en casa ha hecho una cosa insignificante cuando ha proporcionado el dinero para establecer misiones y apoyar a sus misioneros. El dinero es importante, pero el dinero sin oración es impotente ante la oscuridad, la miseria y el pecado en las tierras no cristianizadas. Dar sin orar engendra esterilidad y muerte. Orar poco en casa es la causa de los malos resultados en el extranjero. El dar sin orar es el secreto de todas las crisis en los movimientos misioneros del día y es la circunstancia de la acumulación de deudas en las juntas misioneras. Está bien exhortar a la gente a dar lo que puedan para la causa misionera. Pero es mucho más importante exhortarlos a dar sus oraciones al movimiento. Las misiones extranjeras de hoy necesitan el poder de la oración más que el poder del dinero. La oración puede hacer que incluso la pobreza en la causa misionera cese en medio de dificultades y obstáculos. Mucho dinero sin oración es impotente ante la oscuridad total y el pecado y la miseria en el campo extranjero. Esta es especialmente una era misionera. El cristianismo protestante se agita como nunca antes en la línea de agresión en tierras paganas. El movimiento misionero ha adquirido proporciones que despiertan la esperanza, encienden el entusiasmo y exigen la atención, si no el interés, de los más fríos y los más inertes. Casi todas las iglesias se han contagiado, y las velas de sus propuestos movimientos misioneros se extienden ampliamente para atrapar las brisas favorables. He aquí el peligro. El movimiento misionero se adelantará al espíritu misionero. Este ha sido siempre el peligro de la iglesia, perder la sustancia en la sombra, perder el espíritu en la cáscara exterior, y contentarse con el mero desfile del movimiento, poniendo la fuerza del esfuerzo en el movimiento y no en el espíritu. La magnificencia de este movimiento no solo puede cegarnos al espíritu del mismo, sino que el espíritu que debería dar vida y forma al movimiento puede perderse en la riqueza del movimiento. Como el barco que es llevado por vientos favorables se pierde cuando estos vientos se hinchan en una tormenta. Muchos de nosotros hemos oído discursos elocuentes y serios que subrayan la necesidad imperiosa de dinero para las misiones, pero rara vez hemos oído uno que subraye la necesidad imperiosa de la oración. Todos nuestros planes y dispositivos se dirigen al propósito de recaudar dinero, no a acelerar la fe y promover la oración. La idea común entre los líderes de la Iglesia es que si conseguimos el dinero, la oración vendrá naturalmente. La verdad es justamente lo contrario. Si logramos que la Iglesia se dedique a orar y así aseguramos el espíritu de las misiones, lo más probable es que el dinero venga naturalmente. Las agencias espirituales y las fuerzas espirituales nunca vienen naturalmente. Los deberes espirituales y los factores espirituales, dejados a la ley natural, seguramente caerán y morirán. Solo las cosas que son acentuadas viven y gobiernan en el reino espiritual. Dar y orar inseparables, aquellos que dan no necesariamente orarán. Muchos en nuestras iglesias son dadores liberales, pero los mismos a menudo son notados por su falta de oración. Uno de los males del movimiento misionero actual radica exactamente ahí. El dar está totalmente alejado de la oración. La oración recibe poca atención, mientras que el dar se destaca prominentemente. Aquellos que oran de verdad se sentirán movidos a dar. Orar crea el espíritu de dar. Los que oran darán generosamente y con abnegación. El que entra en su armario de oración a Dios también abrirá su bolsa a Dios. Pero dar de manera superficial, a regañadientes y evaluando, mata el espíritu mismo de la oración. Enfatizar lo material descuidando lo espiritual por una ley inflexible retira y descuenta lo espiritual. Es asombroso cómo el dinero juega un papel tan importante en los movimientos religiosos modernos y que poco juega la oración en ellos. En sorprendente contraste con esta afirmación, es curioso el pequeño papel que desempeñaba el dinero en el cristianismo primitivo como factor de difusión del Evangelio y el maravilloso papel que desempeñaba la oración en él. La gracia de dar no se cultiva en ninguna parte a un crecimiento más rico que en el armario de oración.
Si todas nuestras juntas misioneras y cargos se convirtieran en grupos de oración hasta que les sobreviniera la agonía de la verdadera oración y trabajo con Cristo por un mundo que perece, los bienes raíces, las acciones bancarias y los bonos de los Estados Unidos estarían en el mercado para la difusión del Evangelio de Cristo entre la gente. Si prevaleciera el espíritu de oración, las juntas misioneras cuyos miembros individuales valen millones no se tambalearían bajo una carga de deudas. Las grandes iglesias no tendrían un déficit anual y una queja anual, rencor y presión para pagar una exigua carga para sostener a un mero puñado de misioneros, con la humillación adicional de debatir la cuestión de retirar a algunos de ellos. El avance del reino de Cristo está encerrado en el armario de la oración por Cristo mismo y no en la caja de contribuciones. Mirando a través de los siglos con la visión de un vidente, el profeta Isaías expresó su propósito de continuar en oración y no dar descanso a Dios hasta que el reino de Cristo se establezca entre los hombres. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que su justicia salga como resplandor y su salud salvadora se encienda como antorcha encendida. Isaías 62, 1. Luego, prediciendo el éxito final de la iglesia cristiana, habló. Y verán los gentiles tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y se te dará un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Isaías 62, 2. Entonces el Señor mismo, por boca de este profeta evangélico, declaró. He puesto centinelas sobre tus muros, oh Jerusalén, que no callarán ni de día ni de noche, vosotros que hacéis mención de Yahvé, no calléis ni le deis tregua, hasta que él establezca y hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Isaías 62, 6 y 7. La versión inglesa revisada de la Biblia dice, ustedes los que recuerdan al Señor. La idea es que estos orantes son los que recuerdan al Señor, los que le recuerdan lo que ha prometido y no le dan tregua hasta que la iglesia de Dios se establezca en la tierra. Una de las peticiones principales del Padre Nuestro se refiere a esta misma cuestión del establecimiento del reino de Dios y el progreso del Evangelio, con la petición breve y directa, venga a nosotros tu reino, y las palabras añadidas, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pablo y Bernabé fueron definitivamente llamados y apartados para el campo misionero en Antioquía cuando esa iglesia había ayunado y orado. Fue entonces cuando el Espíritu Santo respondió desde el cielo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 13:2. Obsérvese que no se trataba del llamamiento al ministerio de Pablo y Bernabé, sino más concretamente de su llamamiento definitivo al campo extranjero. Pablo había sido llamado al ministerio años antes, incluso desde su conversión. Esta fue una llamada posterior a una obra nacida de una oración especial y continuada en la iglesia de Antioquía. Dios llama a las personas no solo al ministerio, sino también a ser misioneros. La obra misionera es la obra de Dios. Y las personas llamadas por Dios deben hacerla. Esta es la clase de misioneros que han hecho bien y han tenido éxito en el campo extranjero en el pasado, y la misma clase hará el trabajo en el futuro, o no se hará. Se necesitan misioneros orantes para la obra, y una iglesia orante los envía, lo cual es profecía del éxito prometido. El tipo de religión que deben exportar los misioneros es del tipo orante. La religión a la que debe convertirse el mundo pagano es una religión de oración, una religión de oración al Dios verdadero. El mundo pagano ya reza a sus ídolos y falsos dioses. Pero deben ser enseñados por misioneros orantes, enviados por una iglesia orante, a desechar sus ídolos y comenzar a invocar el nombre del Señor Jesucristo. Ninguna iglesia sin oración puede llevar una religión orante a tierras paganas. Ningún misionero sin oración puede llevar a los idólatras paganos que no conocen a nuestro Dios a arrodillarse en verdadera oración hasta que él o ella se convierta en una persona preeminentemente de oración. Así como se necesitan hombres que oren en casa para hacer la obra de Dios, también se necesitan misioneros que oren para traer a la luz a los que están en tinieblas. Los misioneros más notables y exitosos han sido preeminentemente hombres de oración. David Livingstone, William Taylor, Adoniram Judson, Henry Marten, Hudson Taylor, y muchos más forman un grupo de ilustres hombres de oración cuyo impacto e influencia aún permanecen donde ellos trabajaron. No se busca para este trabajo a ningún hombre o mujer sin oración. Por encima de todo, la principal cualificación de todo misionero es la oración. Que sean,
por encima de todo, personas de oración. Y cuando llegue el día de la coronación y se hagan los registros y se lean en el gran día del juicio, entonces aparecerá cuán bien trabajaron los hombres y mujeres de oración en los duros campos de la paganidad y cuánto se les debía en el establecimiento de los fundamentos del cristianismo en esos campos. La única condición que ha de dar poder mundial a este evangelio es la oración, y la propagación de este evangelio dependerá de la oración. La energía que ha de darle un impulso maravilloso y un poder conquistador sobre todos sus malignos y poderosos enemigos es la oración. La suerte del reino de Jesucristo no depende de la debilidad de sus enemigos. Ellos son fuertes y amargos y siempre han sido fuertes y siempre lo serán. Pero la oración poderosa, esta es la única gran fuerza espiritual que permitirá al Señor Jesucristo entrar en plena posesión de su reino y asegurar para él a los paganos como su herencia y los últimos confines de la tierra para su posesión. La oración permitirá a Dios quebrantar a sus enemigos con vara de hierro y hará que esos enemigos tiemblen en su orgullo y poder, no son más que frágiles vasijas de alfarero que pueden romperse en pedazos con un golpe de su mano. Una persona que puede orar es el instrumento más poderoso que Cristo tiene en este mundo. Una iglesia que ora es más fuerte que todas las puertas del infierno. El decreto de Dios para la gloria del reino de su Hijo depende de la oración para su cumplimiento. Pídeme, y te daré por heredad las naciones, y por posesión tuya hasta los confines de la tierra. Salmo 2:8. La razón principal por la que la Iglesia no ha recibido más en la obra misionera en la que está comprometida es la falta de oración. No tenéis lo que deseáis porque no pedís, Santiago 4:2. Toda dispensación que prefigura la venida de Cristo al final de los tiempos, cuando el mundo haya sido evangelizado, descansa sobre estas legítimas provisiones, el decreto de Dios, sus promesas y la oración. Por lejano que esté ese día de victoria por la distancia o el tiempo, o por difícil que sea ver los acontecimientos prefigurados, la oración es la condición esencial para que la revelación se haga fuerte, típica y representativa. Desde Abraham, el primero de la nación de los israelitas, el amigo de Dios, hasta esta manifestación del Espíritu Santo, esto ha sido verdad. Las naciones llaman. De mar a mar se extiende el grito estremecedor. Venid, cristianos, si los hay, y ayudadnos antes de morir. Nuestros corazones, oh Señor, sienten el llamado, que la mano y el corazón se unan, y respondan al llamado del mundo, dando lo que es tuyo. El plan de nuestro Señor para conseguir obreros en el campo misionero extranjero es el mismo que estableció para conseguir predicadores. Es mediante el proceso de la oración. Es el plan de oración que se distingue de todos los planes hechos por el hombre. Estos obreros misioneros deben ser hombres enviados. Dios debe enviarlos. Son llamados por Dios, movidos divinamente a esta gran obra. Son movidos interiormente a entrar en los campos de cosecha del mundo y recoger gavillas para los graneros celestiales. Los hombres y las mujeres no eligen ser misioneros, como tampoco eligen ser predicadores. Dios envía obreros a su mies en respuesta a las oraciones de su iglesia. He aquí el plan divino revelado por nuestro Señor. Al ver la multitud, sintió compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Mateo 9:36 al 38. Es asunto de la iglesia local orar. Es asunto del Señor llamar y enviar a los obreros. El Señor no hace la oración. La iglesia no llama. La compasión de nuestro Señor se despertó al ver a las multitudes cansadas, hambrientas, dispersas, expuestas a los males y como ovejas sin pastor. De la misma manera, siempre que la iglesia tenga ojos para ver las vastas multitudes de los habitantes de la tierra, descendientes de Adán, cansados del alma, viviendo en la oscuridad, desdichados y pecadores, se sentirá movida a compasión. Comenzará a rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Los misioneros, como los ministros, nacen de personas que oran. Una iglesia que ora engendra obreros en la mies del mundo. La escasez de misioneros atestigua una iglesia que no ora. Es aceptable enviar personas capacitadas al campo extranjero, pero antes que nada,
deben ser personas enviadas por Dios. El envío es fruto de la oración. Así como las personas que oran son la razón del envío, de la misma manera los obreros deben ser personas que oran. Y la misión primordial de estos misioneros orantes es convertir a los paganos sin oración en personas creyentes y orantes. La oración es la prueba de su llamado, de sus credenciales divinas y de su trabajo. Los que no son orantes en casa, necesitan la única cualificación para ser obreros misioneros en el extranjero. Aquellos que no tienen el espíritu que los mueve hacia los pecadores en casa, difícilmente tendrán un espíritu de compasión por los pecadores en el extranjero. Los misioneros no están hechos de personas que son fracasadas en casa. Aquellos que serán personas de oración en el extranjero deben, antes que cualquier otra cosa, ser personas de oración en su iglesia local. Si no se dedican a apartar a los pecadores de sus caminos sin oración en casa, difícilmente tendrán éxito en apartar a los paganos de sus caminos sin oración. En otras palabras, se necesitan las mismas calificaciones espirituales para ser un obrero en casa que para ser un obrero en el extranjero. A su manera, Dios llama a hombres a sus campos de cosecha en respuesta a las oraciones de su iglesia. Será un día triste cuando las juntas misioneras y las iglesias pasen por alto este hecho fundamental y envíen a sus propios escogidos independientemente de Dios. ¿Es grande la mies? ¿Son pocos los obreros? Entonces pídele al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oh, que una gran ola de oración se apoderara de la iglesia, pidiendo a Dios que envíe un gran ejército de obreros a los necesitados campos de cosecha de la tierra. No hay peligro de que el Señor de la mies envíe demasiados obreros y abarrote los campos. El que llama ciertamente proveerá los medios para sostener a los que llama y envía. La gran necesidad en el movimiento misionero moderno son los intercesores. También escaseaban en tiempos de Isaías. Esta fue su queja. Y vio que no había hombre y se maravilló de que no hubiera intercesor. Isaías 59:16. Así que hoy hay una gran necesidad de intercesores, primero, para los campos de cosecha necesitados de la tierra, nacidos de una compasión semejante a la de Cristo por los miles sin el Evangelio, y luego intercesores para que los obreros sean enviados por Dios a los campos necesitados de la tierra.